Bueno, entonces yo les voy a contar acerca de una parte del trabajo de mi doctorado que es de aportes de la genética al desarrollo comunitario, el caso de Euterpe Dulis en la provincia de Misiones, Argentina. Y bueno, acá está el grupo que me ayudó en toda esta parte. Bueno, Daily, Mauricio Norma y bueno, Alison, Kelly, que bueno, me ayudaron en la parte laboriosa del laboratorio que decía Cristina también. Así que bueno, siguiente. Ay, se desconfiguró todo. Bueno, no importa. Estaba prolijo, pero se desconfiguró un poco la letra y eso. Pero bueno, ya como comenzó hoy a la mañana Mauricio con su conferencia, en la que él hablaba justamente que el uso y conservación de los bosques tiene que integrar conservación y producción en el largo plazo. Y a su vez, debemos incorporar a las culturas locales en este proceso de conservación y producción, ¿no? Entonces, en ese sentido, el etnoconocimiento justamente nos va a aportar información o nos va a dar las bases para entender cómo las culturas justamente manejan estos bosques, ¿no? Y obtienen estos recursos o productos del monte. Y a su vez, esto relacionado con la conservación por el uso, ¿no? Que es una de las maneras de conservar on-farm, como bueno, en la presentación de Mauricio esta mañana, ¿no? La conservación por el uso lleva en cuenta justamente el valor intrínseco del bosque, tanto la importancia de los productos y servicios y el manejo que hacen las comunidades, ¿no? Bueno, pero en este uso que realizan las comunidades y las personas, sucede que van a haber actividades que pueden tener diferentes intensidades de manejo, ¿no? O sea, estas actividades realizadas por los hombres van a poder tener mayor o menor impacto, ¿no? Entonces, ¿de qué manera yo puedo evaluar este impacto que realizan las comunidades en las poblaciones? Justamente obteniendo información in situ y realizando actividades de monitoreo. Este monitoreo puede comprender desde monitoreo ecológico, genético, cultural, político, económico y lo que me va a permitir básicamente es obtener indicadores, que eran bueno los indicadores que hablaba Rafael, y con esto después poder proponer justamente un manejo más sustentable de estos recursos, ¿no? Y bueno, y más que nada eso, ¿no? Siguiente. Entonces, bueno, en línea con los que les decía, nosotros, nuestra área de estudio es el bosque atlántico de... Bien. A ver, ahora. Bueno, el bosque atlántico de Misiones. Trabajamos en la península de Andresito. El grupo de etnobiología al que pertenezco trabaja hace más de 10 años en la península de Andresito. Y bueno, los estudios que realizamos ahí abarcan todos trabajos de campo y contacto con las familias, que bueno, comenzando, bueno, ahora después hablar de Ailey, pero bueno, que nos comparten todo su conocimiento y también los otros estudios que les voy a contar. Bueno, y en la península de Andresito, que es un lugar clave en donde existen poblaciones naturales y poblaciones en propiedades privadas de productores, se encuentra la especie que es Euterpe dulis, que es nuestra especie de interés, ¿no? El palmito. Entonces, bueno, el palmito es como verán, es una palmera de la familia de las arecáceas. Es una especie que es tolerante a la sombra, es una especie que produce muchos frutos, tiene mucha interacción con la fauna, es una especie que forma manchones como de gran densidad, que nosotros se conocen como palmitales. Y bueno, esta especie, puedes seguir siguiente. Los estudios relacionados con esta especie comenzaron justamente con la tesis doctoral de Daily, que bueno que está ahí atrás, Daily.
Bueno, ella comenzó trabajando con todo el conocimiento etnobiológico y etnobotánico del manejo que realizaban los productores rurales a estas poblaciones de palmito, ¿no? Entonces, en esta foto, ven, justamente está Norma, la directora, nuestra directora, y bueno, está el señor Ascona con sus nietos en una de las propiedades privadas, en una de las propiedades de ellos, ¿no? Entonces, bueno, en esta... siguiente. Bueno, uno de los resultados como más relevantes de la tesis de Daly fue justamente que el mayor uso que se le daba al pasado a la especie Euterpedulis era el uso comestible, ¿no? Lo que implicaba que la palmera muere, digamos, porque es una palmera que no rebrota, digamos. Y por otro lado, ella identificó que los productores hacían un manejo de estas poblaciones para obtener semillas para el mercado ornamental que vendían y, bueno, pulpa de esto, y obtenía la pulpa de estos frutos, ¿no? Entonces, bueno, actualmente ese sería como el uso principal actual. Bueno, a partir de esas observaciones del estudio del doctorado de Daly, nosotros nos preguntamos, siguiente, si justamente este manejo que realizaban los productores rurales a estas poblaciones de palmito, si había una influencia en la variabilidad genética poblacional de esas poblaciones, ¿no? Entonces, y también si el manejo asociado a las poblaciones de Euterpedulis garantiza la conservación de la diversidad genética de la especie en la región. ¿Sí? Entonces, sí, está todo desconfigurado. Bueno, entonces para eso, una parte el muestreo que yo hice es mayor, pero bueno, yo acá les presento una parte en la que evaluamos de esas mismas poblaciones que estudió Daly, en la que estudiamos también aspectos ecológicos, etnobiológicos. También fuimos y cosechamos hojas para estudios genéticos. Entonces, lo que hicimos fue, por un lado, realizar un muestreo de 3 poblaciones en la península de Andresito. En cada población muestramos 30 individuos adultos y por otro lado muestramos 3 poblaciones con 30 individuos adultos también en un área protegida del Parque Nacional Iguazú. En esta área no hay manejo conocido y bueno, no importa. Y bueno, en la otra, los productores, bueno, históricamente aprovechaban el cogollo y ahora, desde hace unos años, están aprovechando los frutos. Bueno, entonces lo que hicimos, como les conté, fue colectar material vegetal y demarcamos parcelas para análisis demográfico. Siguiente. Hicimos todo un trabajo de laboratorio en el que, bueno, aislamos ADN, caracterizamos genéticamente las poblaciones empleando marcadores microsatélites y, bueno, los amplificamos y hicimos electroforesis, o sea, para identificar a los alelos amplificados. Bueno, ¿qué encontramos? O sea, lo que encontramos fue que, por un lado, comparando las poblaciones que no tuvieron manejo con respecto a las que tuvieron manejo, la diversidad genética que obtuvimos es alta a moderada, digamos. Y lo más, como más interesante es que las poblaciones que no tuvieron manejo con respecto a las que tuvieron manejo no tienen diferencias. O sea, en ambas poblaciones se conserva la diversidad genética. O sea, en ambas condiciones de manejo, ¿no? Y por otro lado también, esto coincide con lo que ya vieron otros autores, digamos, para Brasil. O sea, la diversidad también ellos vieron que la diversidad genética se mantenía. Lo que sí nosotros vimos es que, por otro lado, cuando hablamos de estructuración genética, o sea, de diferencia entre las poblaciones manejadas y no manejadas, vimos que sí hay diferencia. Es decir que, aunque las poblaciones conservan la diversidad genética, tanto las poblaciones del Parque Nacional Iguazú como las poblaciones manejadas de la península de Andresito, hay diferencia entre ellas. Es decir que las prácticas y quizás la fragmentación actual diferencia las poblaciones, pero ambas mantienen diversidad, ¿no?
Sí. Bueno, y bueno, que esto también, perdón, eso me olvidé decir, que esto también, ¿puedes volver al anterior? No sé si lo puso, bueno, no lo puso, no importa. Esto también hay trabajos también que encontraron algo similar, digamos, en el que veían que las poblaciones mantenían la diversidad, pero se diferenciaban, quizás por una cuestión de ausencia de flujo entre ellas, o bueno, otras cuestiones. Ahora sí. Bueno, y después viendo también cada una de las poblaciones, estas son más índices, pero viendo a cada una de las poblaciones por separado, ¿no? Y van a ver que, bueno, cada una de ellas, de las poblaciones tanto del Parque Nacional Iguazú como las poblaciones de la península de Andresito, eh, los valores de diversidad son bien similares, digamos, y no hay diferencias. Y otro aspecto interesante es que, bueno, van a ver que acá, esto son debería verlo, bueno, cada una de estas poblaciones son, bueno, la 1, la 2 y la 3 son poblaciones que no tienen manejo, o sea, del Parque Nacional Iguazú, y después la 4, la 5 y la 6 son poblaciones en la península de Andresito, ¿no? Entonces podemos ver que las poblaciones del Parque Nacional Iguazú obviamente son más parecidas entre ellas y las poblaciones que están en la península de Andresito se diferencian un poco más de las del Parque Nacional Iguazú. Este es otro aspecto que vimos. Siguiente. Bueno, entonces, ¿por qué, o sea, en la importancia de este estudio, ¿no? Justamente como yo les decía al principio, estos estudios que combinan tanto el aspecto genético, ecológico y también el aspecto no botánico, se pueden emplear como instrumentos de monitoreo y evaluación rápida. Y además pueden contribuir, por ejemplo, para el desarrollo de instrumentos de indicación geográfica de un producto, como este caso, que es la pulpa de los frutos de YYA, que fue lo que contó Juani ayer. Y bueno, por otra parte también vemos que en este caso esto surge justamente en colaboración entre las comunidades rurales, los investigadores y siempre en el marco de estudios etnobiológicos. O sea, primero se evaluó el aspecto etnobiológico y cómo las comunidades manejaban y utilizaban y la importancia que tenía este recurso para ellos. Y luego, posteriormente, lo complementamos con los otros enfoques, ¿no es cierto? Tanto la ecología como la genética de poblaciones. Y bueno, creo que lo más importante es que mediante los marcadores, como decía Rafael hoy, la opción de utilizar la pulpa de los frutos de Euterpe edulis contribuye a la conservación de la especie y esto está comprobado por estudios genéticos, ¿no? Por los marcadores. Lo cual, eso es obviamente ahora en este contexto y nada, más adelante tendremos que ver por el tema de la sobreexplotación, quizás del recurso o no, pero bueno, siempre va a ser una mejor opción utilizar la pulpa de los frutos y no decapitar la palmera, digamos, para obtener el cogollo, la palabra impronunciable. Bueno, y acá otra vez todas las instituciones que participaron o que financiaron o que otorgaron permisos o que, bueno, ayudaron de cierta forma a que esta parte de mi doctorado se desarrolle. Y bueno, y también yo coloqué fotos. Bueno, esto es en el campo, en un taller que hicimos en la península de Andresito, que bueno, acá estamos casi todos, el grupo en la península con los productores. Y este es el último encuentro en montaña que hicimos, bueno, el año pasado fue, sí, en 2023. Mauricio no está, pero bueno, está. Creo que sí, ajá. Así que bueno, algunos de los del núcleo eran de la última vez que estuve allá en Brasil, porque bueno, eso no dije, los estudios genéticos se hicieron allá en el laboratorio con Montaña y con Mauricio, en el laboratorio de la Universidad Federal de Santa Catarina. Así que, bueno, es eso. Hablé súper rápido, ya sé.